En este episodio vamos a ver cuáles son los principales errores que se cometen en uno de los momentos más críticos del flipping, la compra, que es la gran decisión. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a este episodio donde estamos con un invitado especial, Lucas Matías, mentor de Flipping Master. ¿Cómo estás, Lucas? Todo excelente, excelente. Emocionado por participar y con muchas ganas de compartir. Gracias. Bueno, es el segundo episodio que grabamos con Lucas y en este vamos a ver, los dos mentoreamos, somos mentores de Flipping Master y una de las cosas donde especialmente estamos atentos, se nos dispara toda nuestra atención en acompañar a nuestros alumnos, es cuando están en el proceso de compra. Porque sabemos que cuando meten la pata en ese momento, por más que después hagan todas las cosas bien, no van a alcanzar una rentabilidad satisfactoria, porque es un error que en general cuando se lo comete en esa parte no se lo puede levantar después. Se puede mejorar un poquitito, pero es uno de los errores más complejos que tenemos en el flipping. Así que siempre salimos a acompañar y a ver en las mentorías cuál es la decisión que están tomando, porque nos obsesiona que nuestros alumnos ganen dinero y obtengan una alta rentabilidad en sus flippings. Bueno, ¿qué opinas de eso, Luquita? Empecemos a charlar sobre este tema y después vamos a ir viendo errores que vamos a enunciar en este episodio. Sí, tal cual. Yo siempre le digo a las personas que están empezando su búsqueda y que están conociendo su territorio y demás, que vale, o sea, hay siempre una línea muy fina que separa la perfección y la búsqueda de la perfección, que nunca se alcanza, pero también esta especie de coraje mal entendido de abalanzarse sobre un negocio sobre el que no tenés datos o sobre el que no estás seguro, no tenés, digamos, la confianza suficiente en los datos como para avanzar. Y yo siempre les digo a la gente que está buscando su propiedad, es mejor demorarse en encontrar un muy buen negocio que adelantarse con uno que tiene pinta de ser bueno y tiene también muchas chances de fallar. Así que en esa parte del negocio que es en la compra es donde no podés fallar. Te puedes equivocar en otras partes del negocio, equivocarte un poco o equivocarte, qué sé yo, un poco más, pero en la compra no, porque es lo único que no podés revertir. El valor en el que compras incluye un montón de otras decisiones. Esa oferta que uno hace incluye un montón de otros cálculos, ¿no?, que orbitan alrededor de esa oferta, y mientras mejor parados estemos con ese precio y mejor sea la compra, más puedes equivocarte después, porque seguro en algunas cositas pequeñas te vas a equivocar como cualquier negocio, pero si compraste muy bien, incluso puedes equivocarte en otras partes del negocio y seguir ganando muy bien con el flipping. En cambio, si te equivocas en la compra, aunque hagas todo lo demás bien, vas a estar o muy justo o posiblemente perdiendo dinero con el negocio, aún habiendo hecho todas las demás partes bien. Entonces, en un punto de decir dónde tengo que enfocarme en ser lo más asertivo posible, es definitivamente en la compra. Perfecto. Definitivamente es la palanca más importante para generar dólares, pero también la antipalanca cuando está mal ejecutada, más difícil, que nos hace perder más dólares. Vamos a poner un primer caso y lo llamemos que sea barato no alcanza. Ese podría ser el caso 1, que sea barato no alcanza, y podemos hablar del caso de Mariano, que nos planteó en mentoría que estaba a punto, ya había visitado, no me acuerdo si por segunda o por tercera vez, un PH, que estaba entusiasmado porque estaba barato y estaba inclusive un poco más barato que el resto de lo que estaba ahí, pero barato no alcanza.
¿Por qué? Porque barato solamente alcanza cuando uno puede agregarle valor a la propiedad, reposicionarla a la propiedad con otras características, con otras prestaciones y en otro precio. Si el mercado no permite ese reposicionamiento, estamos comprando una propiedad barata que vamos a vender barata también y por lo tanto no hay negocio ahí. ¿Te acuerdas del caso de Mariano, Luquitas? Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, es un ejemplo muy claro de esta... A ver, no todos los mercados tienen el mismo nivel de claridad en el análisis, no todos los mercados tienen la misma cantidad de datos. Puntualmente la propiedad de Mariano tenía un análisis, digamos, que no estaba completo. Tenía algunos comparables o algunas propiedades que le daban a entender que podía vender cerca de $100.000 y otras que se parecían mucho a lo que él quería lograr y que no se habían vendido hace 5, 6, 7 meses. Entonces, ya en el análisis había algunas flaquezas, ¿no? Aún así, parecía que podía salir a entre 90 y $100.000, si mal no recuerdo, y haciendo el análisis juntos en la mentoría, él nombra que había otro departamento en venta en el mismo edificio al frente. Cuando le dijimos, bueno, veamos ese departamento y por qué no se vende, era un departamento que por más que estéticamente no era atractivo, era anticuado, estaba sucio y demás, era funcional. O sea, una persona podía comprarlo y mudarse tranquilamente y vivir ahí. Y estaba por $20.000 menos. Creo que era 75 o $78.000 que estaba a la venta ese departamento en el mismo edificio, en un mercado donde no es un mercado de compradores de alta categoría, no era un mercado relativamente de un metro barato, digamos. Por ende, bueno, entre un montón de otras partes que hacían al análisis, para no irme tanto en el detalle, esa propiedad a la que le prestamos atención, que formaba parte del mismo edificio y que nos estaba dando una alerta muy clara que hasta el momento no la habían visto, nos hizo descartar ese negocio por más que estaba muy barato, estaba por comprarlo por menos de $60.000. Bueno, sean entre 50 y $60.000. Que vos decís, un producto de ese metraje suena muy barato a ese precio, de hecho era barato, pero igual los números no daban, porque él necesitaba salir por encima de $90.000 con un producto en el mismo edificio donde otro, por 10 o $15.000 menos, estaba quieto hace meses. Así que... Ahí el ejemplo es muy interesante porque $50.000, o no me acuerdo si era 50, 60.000, supongamos que sea $55.000 lo que estaba por comprar, a todas vistas era barato. Estaba barata la unidad, pero había que ponerle, no me acuerdo, $15.000 arriba o $20.000 arriba para dejarla bien, y ya nos íbamos para venderla al mismo precio. Entonces era barata, pero entre la remodelación, los gastos operativos que uno tiene, los gastos de ingreso, de salida, de comprar una propiedad y venderla, no quedaba margen para la rentabilidad y probablemente quedábamos para atrás. Entonces, barato no es suficiente. Barato es un requisito necesario, pero no es suficiente. Hace falta un plus, que es que uno realmente pueda reposicionarla y venderla a la propiedad más cara y que el mercado lo valide. Pero además, el caso de Mariano nos puede llevar a una segunda clave, para que vayamos hablando en términos de clave, que es la velocidad que muestra ese mercado. Es necesario que estemos en un mercado que se vendan propiedades, que tenga velocidad la venta. Si todos nuestros comparables que vamos a buscar, que aparecen como propiedades similares en la zona, todos tienen 180 días en venta, tienen 300 un año en venta, es como diciendo, no se vende. Entonces, tenemos dos elementos acá, que se pueda reposicionar en otro rango de precios totalmente distinto, que el mercado permita eso. Pero también del caso de Mariano podemos sacar una segunda clave que es un error, que es meterse en un mercado que después
no tiene movimiento, no tiene salida. Por lo tanto, ese flipping que queremos hacer donde el ciclo para que el capital rote, para que el inventario rote un par de veces por año, que es el inventario de nuestra propiedad, finalmente se estanca en un carril que está atascado, que es el del mercado. Entonces, ese sería otro error, ¿cierto? No mirar los comparables, hace cuánto están en venta y cuán lento es ese carril de ese mercado. Tal cual, el stock, el famoso stock, el tiempo de stock de la propiedad o de las propiedades comparables en la zona es determinante porque nosotros estamos en un negocio que es time sensitive, como se le dice, ¿no? Sensible al tiempo. Mientras más corta sea el ciclo, más alta es la rentabilidad en términos anuales. Por ende, para nosotros, si somos los inversores o para nuestros inversores, el tiempo que se demore el ciclo desde que empieza hasta que termina es igual de importante que el porcentaje de rentabilidad. A más corto el tiempo, mejor. Y si yo me demoro, por ejemplo, en un mercado normal, en un mercado de demanda sólida, me demoro 2 meses en vender o 1 mes en vender, contra un mercado donde me puedo demorar 6 meses, que era lo que nos daba el promedio de las propiedades vendidas en esa zona, 180 días. Estamos hablando de dos negocios totalmente diferentes que tienen que plantearse y planificarse de maneras que no son las mismas, y de hecho, en un mercado donde el stock es tan largo, donde el tiempo esperado para la venta es tan largo, de hecho, hay veces que es mejor directamente no hacer el negocio y seguir buscando en zonas que tengan una demanda más consolidada. Luquitas, acabas de hablar de días de stock y es un concepto que es súper importante para tener en cuenta cuando uno está estudiando un mercado. No hacerlo es un error. Entonces, ¿cuáles son los días de stock? Dividí todo el stock de propiedades en cuántas propiedades se venden por día, en términos de promedio, y ahí te va a dar la cantidad de días de stock que hay en ese barrio. Si los días son muchos, quiere decir que hay más oferta que demanda. Por lo tanto, es un mercado espeso, un mercado denso que te va a costar competir y por lo tanto va a ser más sensible al precio. Y acá vamos a hablar de un tercer error. También le estamos sacando agua a las piedras con este caso, Luquita, porque vamos a hablar de 3 claves. La tercera clave o error que hay que evitar cometer porque te dilapida la rentabilidad es asumir que uno, por ejemplo, en el ejemplo este que estábamos hablando de Mariano, él quería hacer una remodelación de 1 mes y medio, una remodelación corta de 1 mes y medio, y estaba pensando que su flipping entonces podía hacerse en 4 meses. Entonces, de alguna manera, la rentabilidad anual que le estaba ofreciendo, que le quería ofrecer a sus inversores, daba razonablemente bien si pensaba que utilizaba 1 mes y medio para hacer la remodelación, 1 mes y medio para la venta y quizás 1 mes más para la cobranza o algo así, y finalmente tenía Mariano los 4 meses. Pero el tema es que Mariano estaba en un mercado que va todo por un carril lento o semi-atascado. Por lo tanto, prever 1 mes y medio para venta o 2 meses y medio para venta era alto riesgo, altísimo riesgo. Cuando el mercado es lento, si vos estás en un lugar, en una ciudad, en una provincia, donde el mercado es lenta la absorción del inventario, y tenés que pensar que la rentabilidad no la vas a obtener en 6 meses. Quizás desde que pagás hasta que cobras puedan pasar 7, 8, 9 meses o más. Y eso es algo que, con el sesgo del optimismo de estar en ese mercado, Mariano estaba haciendo los números basado en algunos principios que aplicamos en ciudades o en barrios con mucho dinamismo, pero que no son trasladables a otros barrios o ciudades. Tal cual. Sí, sí, lo que decíamos de que es un negocio sensible al tiempo, por ende la duración del negocio es igual de importante que el porcentaje de rentabilidad. Y Total. acá la clave es que la rentabilidad, para medir la rentabilidad, medirla en términos anuales. Entonces, si un flipping dura 1 año entero, ¿cuánta rentabilidad le tenemos que pedir a ese flipping?
Y por lo menos que le tenemos que pedir es un 40% de rentabilidad, porque dura un año. El 20% va a ser para el inversor, el 20% para el flipping manager, y ese flipping dura un año entero. El inversor va a estar contento con un 20% de rentabilidad en dólares, seguramente, y nosotros también podemos hacer un buen negocio como flipping managers. Y si somos inversores y flipping managers, tenemos un 40% de rentabilidad sobre nuestro capital. Vamos a estar absolutamente felices. Ahora, si dura la rentabilidad anualizada es la que manda. Por lo tanto, si uno va a pensar en 6 meses, si uno obtiene una rentabilidad de un 20% en 6 meses, vamos a estar igual de contentos. El 10% para el inversor, en 6 meses obtiene el 10%, anualizamos eso y nos da un 20%, sin contar un interés compuesto o una rentabilidad compuesta, es decir, la reinversión de los dividendos, simple. Duplicamos el tiempo, duplicamos la rentabilidad. Ahora, si ese 20% de rentabilidad, que es plenamente satisfactorio, si lo logramos en 6 meses, ese flipping dura 9 meses o 10 meses, ya no es un buen negocio, aunque estés ganando la misma cantidad de plata. Porque es, como dice Lucas, time sensitive, muy sensible al tiempo este negocio. Entonces siempre mira la rentabilidad en el tiempo. Tal cual, porque lo que se mide desde el punto de vista 100% de la inversión, desde el punto de vista financiero, es el costo de oportunidad, como se le dice. Es decir, ¿qué podría estar haciendo con el mismo dinero en el tiempo en el que dura este negocio, ¿no? Entonces, si yo te digo, mira, este negocio dura 6 meses, hagamos de cuenta que vos sos el inversor. Yo te digo, este negocio dura 6 meses y te genera un 10% de retorno sobre el capital invertido, que es lo que produce el flipping en general, un flipping estándar, 6 meses, 10%. Ahora, ¿qué va a pensar uno como inversor? Bueno, es una rentabilidad anualizada del 20%, es muy alta, sobre todo en un negocio con tanta seguridad como es el negocio inmobiliario, si se lo hace con personas que sepan lo que están haciendo. Entonces, el costo acá, el riesgo, por así decirlo, es bajo y la rentabilidad es muy alta. Ahora, si yo te digo, es el mismo negocio, pero dura un año, o sea, tenés un 10% de retorno sobre tu capital, pero en 12 meses, a mí como inversor o a vos como inversor ya no te atrae tanto porque empezás a acercarte a propuestas de inversión de renta fija, es decir, por contrato, de un 8%, un 7%. Entonces vos decís, che, ¿asumo un pequeño riesgo en el flipping por un 10% o no asumo ningún riesgo en otra inversión de renta fija por un 8%? Entonces el costo de oportunidad del capital es lo que manda si la inversión al final es atractiva o no, porque siempre estás compitiendo en el mundo de las inversiones también. Entonces, el mismo negocio con una duración más corta siempre es mejor, y nosotros sí tomamos negocios que duran más, pero también les exigimos más rentabilidad, y eso se traduce en que la compramos más barata la propiedad, o sea, ofrecemos menos cuando sabemos que el negocio va a durar más. Necesitamos compensar ese costo que tiene financiero el negocio mientras más dura, lo compensamos comprando más barato y haciendo ofertas más agresivas. Entonces, al final, de nuevo, volviendo al punto inicial, esa oferta, ese valor que uno ofrece, contempla un montón de cálculos y de variables que orbitan alrededor de la oferta, y el tiempo es uno de los más importantes. Perfecto. Bueno, en este episodio hemos visto 4 errores claves que debes evitar sí o sí. Vamos a repasarlo porque vamos a dejar muchos otros errores que no entran en este episodio, lo vamos a dejar para episodios siguientes. Así que síganos porque vamos a seguir hablando de errores que hemos evitado que nuestros alumnos en Flipping Master cometan para cuidarles la rentabilidad de su negocio. Y estamos haciendo lo mismo ahora. ¿Por qué les estamos contando? Porque queremos que ustedes no cometan esos errores que a veces son tan fáciles de cometer. El problema que tiene el flipping es que a veces es tan fácil cometer errores si es que uno no tiene un método que te ayude a prevenir estos errores que con nuestro entusiasmo, con nuestras ganas de hacer, nos hacen cometer el mismo motor que nos lleva a hacer negocios. Ese mismo motor, si no lo dominamos, nos lleva a cometer errores. Así que vamos a seguir en los siguientes episodios hablando de otros errores. Pero repasemos el caso de Mariano, que nos ha dado mucho material para pensar los errores. Uno es que barato no es suficiente, porque si no, no podemos subir el precio. Repasar entonces
Vamos a repasar entonces cuáles son las 3 claves, errores claves que queremos evitar que cometas vos, de la misma manera que hemos evitado que lo haga Mariano. El primero es pensar que comprar barato era un buen negocio. Comprar barato a veces es un buen negocio, a veces no. No es suficiente. Tenés que reposicionarlo en otro rango y el mercado lo tiene que permitir. Lo segundo es no ver la relación entre cuánta demanda hay en ese mercado, cuánta oferta hay, cuán rápido puede uno salir de ahí o va a quedar empantanado con todos los comparables que tienen 180 días o 300 días en venta. Ese es un segundo error, no mirar la velocidad. Este es un negocio donde se juega la velocidad. Y esto nos conecta con el tercer error que hay que evitar sí o sí, que es mirar la rentabilidad de un negocio sin mirar la rentabilidad de un negocio en el tiempo. Porque lograr un 20% de rentabilidad en 6 meses está muy bien, 10% para el inversor, 10% para vos. Lograr esa misma rentabilidad en 10 o en 12 meses ya no es un buen negocio. Y ahí es donde tenemos que ser prudentes, no debemos ser optimistas con estas cuestiones. Así que con esto vamos a cerrar. Lucas, te quiero invitar a que cierres este episodio también contando lo que quieras sobre lo que hemos hablado, sobre estos errores que lo salvamos a Mariano de cometer, o cualquier otro elemento que vos creas en relación a nuestra experiencia como mentores de Flipping Master. Dale, espectacular. Para mí, cualquier empresario, cualquier emprendedor siempre le gusta presumir sus éxitos, es normal, a cualquier persona le gusta presumir sus éxitos. Ahora, lo que mucha gente no muestra o no presume, por así decirlo, es todos los negocios que fueron buenos por no hacerlos, como en el caso de Mariano. Este era un muy buen negocio para no hacerlo. Y así como se descarta esta propiedad por diferentes razones, se descartan un montón en la búsqueda de ese flipping que se da, que se realiza y que genera mucha ganancia. O sea, lo que está por detrás del éxito en el flipping es un montón de descarte, un montón de análisis que llegan a la decisión de no hacer ese negocio, y en esa búsqueda y en ese rechazar oportunidades que parecen buenas y que de los 10 tildes que vos querés tener en la hojita tienen 5, tienen 6, esos negocios que no son suficientes, por lo menos para nuestro estándar de negocios, son los que le permiten a los negocios que sí son llegar. Entonces, si nos encontramos con que en un análisis muy avanzado, como el caso de Mariano, que ya tenían una segunda visita a la propiedad y que estaban súper emocionados por hacerlo, hay que manejar esa emoción y entender que si nos damos cuenta que por alguna razón el negocio no da, aprender a calmarse, dejarlo pasar y entender que mientras más rápido pase esa oportunidad, más rápido se acerca a la que sí se va a hacer y va a ser el éxito que después se presume. Perfecto, me encanta esa reflexión final, porque de alguna manera los mejores negocios a veces son los que no hacemos, somos descartadores seriales de propiedades y no debemos asumir que porque ya venimos trabajando y viendo y bueno, ya que estamos, ¿se acuerdan del episodio del ya que estamos? Bueno, ahí es como súper importante no caer en la trampa, en el virus poderoso del ya que estamos, ya lo hemos visto 3 veces, ya hemos negociado, bueno, listo, la compremos, aunque no estemos seguros que sea un gran negocio. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, vamos a seguir hablando sobre los errores. Este es solo el comienzo, porque el flipping está lleno de errores que podés cometer y en este podcast queremos ayudarte a que no los cometas. Nos vemos en el próximo flip. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo flip.